Ya, buenos días. Vamos a continuar con las clases, ¿cierto? Hoy día, la semana pasada, estuvimos hablando de diversos temas vinculados principalmente a necesidades humanas fundamentales y también cómo se relacionan con algunos temas bastante importantes. Por ejemplo, ¿cierto? Los problemas de pobreza. Hoy día vamos a continuar con estos temas, pero vamos a partir en la primera parte de la clase hablando de las relaciones entre pobreza y conservación, ¿cierto? Diversos temas que se plantean de las posibles relaciones que existen entre iniciativas de conservación y pobreza, ¿cierto? Tanto en términos de la evidencia que la sustenta como distintos análisis que hay que tener al respecto. La semana pasada estuvimos hablando, como ya mencioné, sobre las necesidades humanas fundamentales y vimos que aunque existen distintas definiciones de pobreza, ¿cierto? Algunas que son las oficiales, como la pobreza por ingreso, también la pobreza multifactorial, y que especialmente las multifactoriales se relacionan con el entender que la pobreza no necesariamente o no solamente tiene que ver con ingresos, sino que también con la situación donde existen necesidades humanas que no son adecuadamente satisfechas. Ahora, cuando hablamos de conservación, ha existido hace bastante tiempo ya la crítica hacia las iniciativas de conservación plantea que la conservación podría ser una causa de la pobreza, y también se ha planteado situaciones donde se ve conservación o iniciativas de conservación como alternativa de alivio de pobreza. Esencialmente, ¿cuáles son las principales críticas que ha tenido las grandes iniciativas de conservación? En muchos casos nos referimos especialmente a la creación de áreas protegidas. La primera gran crítica tiene que ver con situaciones de desplazamiento físico de gente, esencialmente gente que tiene que cambiar de lugar o desplazarse de donde vivía producto de iniciativas de conservación. Esta situación se ha dado efectivamente en algunos casos, ¿cierto? Donde algunos proyectos de conservación han obligado, ¿cierto? a gente a moverse de los lugares que viven, si bien agregamos que esto no necesariamente es lo más frecuente. Pero obviamente ha ocurrido y ha implicado comentarios como los que aquí ven a la derecha. Y bueno, obviamente ese es un tema importante. Por otro lado, y esto sí tiene una frecuencia bastante mayor, son los desplazamientos económicos, particularmente el hecho de que la creación de áreas protegidas implica la prohibición de ciertas actividades. Y eso lo vemos como una realidad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de zonificar un área protegida, lo que estamos hablando son restricciones en el uso, y especialmente en usos de corte extractivo. Y obviamente eso va a depender de la categoría de área protegida en cuestión. Entonces, claro, existen situaciones donde iniciativas de conservación pueden o han tenido un impacto negativo sobre la sociedad, particularmente sobre la comunidad local. Y eso ha llevado a distintas discusiones. De hecho, uno de los puntos importantes que se ha tratado es la relación entre superficie protegida y pobreza, ¿cierto? Y acá podemos ver algunos de los tipos de análisis que existen, y de hecho este es un artículo publicado hace bastante tiempo, donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, que este artículo plantea y encuentra que los países más pobres consistentemente tienen los mayores porcentajes de tierra en estatus de área protegida. Y acá pueden ver este análisis, ¿cierto? Que ya tiene años, pero de 38 países con un R de 0,93, lo que es bastante alto. Sin embargo, acá hay un tema que es importante y ustedes también tienen que tener en consideración. Recuerden siempre correlación no es causa. Y esto ha llevado a otros análisis más profundos al respecto, ¿cierto? Y donde se ha podido evaluar, ¿cierto?, qué ocurre en distintos países, donde comparamos y evaluamos la relación, por ejemplo, entre el ingreso per cápita y el porcentaje de áreas protegidas. Y acá
aquí hablamos de 128 países, se ve una correlación negativa, ¿cierto? En donde eventualmente países de mayor desarrollo tienen menor superficie protegida, ¿cierto? Pero también pueden ver que el coeficiente de correlación es bastante bajo, ¿cierto? 0,17. Lo mismo cuando vemos el índice de desarrollo humano, etc. Entonces vemos que algunos de estos aspectos efectivamente pueden existir correlaciones, ¿cierto? Pero las correlaciones, en primer lugar, son relativamente débiles. Por otro lado, nosotros, ¿qué pasa cuando aislamos ciertos países, ¿cierto? Por ejemplo, vemos qué pasa en el caso de los países desarrollados, y por separado, ¿cierto? Países, perdón, sí, con países desarrollados. Y acá nos encontramos con que resulta que al hacer el mismo análisis, nos encontramos con que en realidad existe una correlación positiva, ¿cierto? Países con mayor nivel de desarrollo presentan una mayor superficie de áreas protegidas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida acá? Que es crítico. Que efectivamente existen ciertas correlaciones, ¿cierto? Esas correlaciones no son tan fuertes, como pueden ver acá, como se planteó originalmente. ¿Por qué? Porque originalmente se planteaba una correlación fuertísima, estamos hablando del orden 0,93, con alta capacidad explicativa, versus correlaciones del orden del 0,2 o inferior, que tienen una capacidad explicativa bastante baja. Pero más importante aún, ¿cierto? Que la correlación no implica causa. Y acá, obviamente, esta imagen hace un poco una caricatura al respecto, en términos de correlación no es causa, ¿cierto? Y, por ejemplo, correlaciona el número de usuarios de Facebook con el tema de la moneda griega, ¿cierto? Las tasas de mortalidad por asesinato con la forma de una montaña, etc. Entonces, claro, la correlación que encontramos que dos cosas coincidan, ¿cierto? Que X coincida con Y no quiere decir que X cause Y, ¿cierto? Y ese es un principio súper básico en ciencia y en entender el conocimiento en realidad, más allá de la ciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué temas importantes tenemos que nosotros considerar? Efectivamente, hay situaciones donde, voy a volver atrás en alguna diapositiva, dame un segundito. Efectivamente, tenemos situaciones donde las iniciativas de conservación pueden generar ciertos impactos, ¿cierto? Por otro lado, existen algunos patrones a escala global que se han planteado, ¿cierto? Pero que cuando los analizamos en mayor profundidad, ¿cierto? Vemos que esos patrones no son tan claros como se plantearon en algunos otros contextos, particularmente las relaciones entre superficie protegida y pobreza. Por otro lado, efectivamente tenemos otros cuestionamientos que se han generado sobre los problemas de conservación, que tienen que ver con la estructura de gobernanza de los proyectos de conservación, en particular de las áreas protegidas, y también con el trato que se le otorga a los pueblos originarios versus otros ciudadanos. Y acá obviamente existen dos tipos de críticas, ¿cierto? Una que tiene que ver con el trato que se le otorga a los pueblos originarios, y en ese sentido el respeto a las tradiciones, ¿cierto? Y las estructuras de gobernanza ad hoc a los pueblos originarios, ese por un lado. Y por otro lado también existe otro tipo de crítica que tiene que ver con que especialmente en conservación más moderna, existe efectivamente o se busca tener un trato distinto y positivo, ¿cierto?, hacia los pueblos originarios, pero en eso mismo, ¿cierto?, hay otros ciudadanos, que muchas veces es población vulnerable, que vive asociado a los proyectos de conservación, que eventualmente queda un poquito desplazado. Entonces, se fijan, hay dos tipos de críticas en este sentido. Uno, que es el trato correcto y justo hacia los pueblos originarios, pero otra crítica que también existe es el trato que se le da a las comunidades, ¿cierto? Comunidades locales que viven en sectores aledaños a las áreas protegidas, que son potencialmente impactados por las áreas protegidas, ¿cierto? Y que eventualmente no necesariamente reciben un trato similar. Entonces, aquí hay críticas bastante importantes y difíciles de abordar en muchos casos.
Entonces, volviendo al tema de las asociaciones entre conservación y pobreza, cuando nosotros hablamos de estas correlaciones, ¿cierto? De que quizás calce en un lugar donde hay más iniciativas de conservación, donde hay más pobreza, ¿cierto? No necesariamente implica que la conservación haya causado la pobreza. En muchos casos, los proyectos de conservación se instalan en lugares, ¿cierto?, con niveles altos de pobreza. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en muchos casos de estos lugares, piensen en los trópicos, coinciden con hotspots de biodiversidad, con lugares con altos niveles de biodiversidad. Por lo tanto, esos lugares son prioritarios de conservación y por otro lado, esos mismos lugares tienen niveles altos de pobreza. Por lo tanto, si priorizamos ese tipo de lugares, vamos a encontrar una correlación de esa naturaleza. Por otro lado, hay temas reales que tienen que ver con, por ejemplo, especialmente cuando hay inversiones, me refiero de compra de territorio o de terreno, obviamente lugares que tienen un valor más bajo, ¿cierto?, tienen mayor probabilidad de ser comprados. Me refiero a un valor más bajo en términos de cuánto vale la hectárea de tierra o el kilómetro cuadrado de tierra. Por lo tanto, evidentemente, lugares donde el valor de la tierra es más bajo tienen más probabilidad de ser dedicado a conservación. ¿Ya? Entonces, eso también son factores que están de base y que permiten que se genere una potencial correlación entre pobreza y conservación. ¿Ya? Entonces eso ha generado una pregunta adicional y quizás más interesante y más importante que la pregunta original. Más que si la conservación causó pobreza, la pregunta es si la conservación genera trampas de pobreza. ¿Y cuál es esa trampa de pobreza? ¿Cierto? Es una situación en la cual no es posible abandonar la pobreza. Entonces se fijan aquí hay una diferencia importante con la conceptualización original, que tiene que ver con que la conservación causó la pobreza y en ese caso, ¿cierto? Realmente nos encontramos con un problema de correlación y causalidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como indiqué, los proyectos de conservación, los sitios de alto valor de biodiversidad, están ubicados en sectores de menores ingresos y en sectores que tienen mayores problemas en este sentido. Entonces, que se instalen en esos lugares no quiere decir que la conservación haya generado estos problemas sociales. Pero la pregunta siguiente que surge es si, aunque esto sea cierto, que la conservación no generó esos problemas, la pregunta es, ¿la conservación dificulta salir de la pobreza una vez que se instala? ¿O ayuda a salir de la pobreza una vez que se instala? Y en eso, las trampas de pobreza son una de las hipótesis que se levantó, donde también se planteaba que quizás iniciativas de conservación a través de restricciones que podían implicar en el uso del territorio, podían favorecer la persistencia en el tiempo de la pobreza. Y ojo, este mismo tipo de situaciones se ha planteado también en el caso de la industria forestal, que también se dan correlaciones similares, y más fuertes, por cierto. Entonces esto ha llevado a algunos análisis, y algunos de estos análisis los pueden ver acá, que tienen que ver con esencialmente qué pasa si nosotros revisamos las trayectorias considerando los niveles de pobreza base con que partieron previo a las iniciativas de conservación y algunas otras variables ambientales importantes. Y acá hay algunos análisis interesantes que se han hecho a nivel global, porque todas estas son preguntas esencialmente globales y que requieren ese tipo de análisis. Y acá vemos los análisis para dos países, que es Costa Rica y Tailandia. Y primero, nosotros podemos ver acá, ¿cierto? En la primera figura vemos que vamos a comparar dos problemas simultáneamente: la reducción en pobreza y la deforestación evitada, en el fondo, el impacto en desarrollo y el impacto en conservación de distintas iniciativas y particularmente áreas protegidas. Y acá nos vamos a fijar qué ocurrió. Primero miremos qué pasó con conservación, con deforestación. Y en términos de pobreza, del índice de pobreza base, nos encontramos con que las iniciativas de conservación, y a todo esto agrego, el cero impacto es la línea verde en el caso de conservación y el cero impacto es la línea roja en el caso de pobreza.
Entonces, si miramos primero deforestación, nos encontramos con que en todo el eje de pobreza, ¿cierto? Vemos una reducción en la deforestación como consecuencia de las áreas protegidas. ¿Qué es lo que acá tienen a todo esto? Este tipo de análisis lo que hace es comparar lugares con la iniciativa de conservación, es decir, área protegida, versus lugares sin la iniciativa de conservación, tanto para pobreza como para deforestación. Entonces, primero veamos el resultado de conservación, y en el resultado de conservación nosotros nos encontramos con que en todo el rango de pobreza, ¿cierto?, las iniciativas de conservación redujeron las tasas de deforestación, ¿cierto?, en particular las áreas protegidas. Eso es una buena noticia, por supuesto, desde la perspectiva de conservación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros miramos en el caso de pobreza? Y si nosotros miramos en el caso de pobreza, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y acá, fíjense en la línea roja donde está. Primero, en general nos encontramos sobre prácticamente todo el eje, ¿ya?, que las iniciativas de conservación se asociaron a reducción de pobreza. Es decir, en los sectores donde se instalaron áreas protegidas, comparado con lugares que tenían el mismo nivel de pobreza base, ¿cierto?, previo al área protegida, ¿ya?, los lugares donde se instalaron iniciativas de conservación, en particular áreas protegidas, tuvieron una mayor reducción de pobreza que los lugares donde no se instalaron áreas protegidas, ¿ya? No estamos diciendo necesariamente que la conservación causó la reducción de la pobreza, pero sí de que cuando controlamos por variables importantes, que recuerden que en el análisis de países eso no se hacía, ¿cierto? Cuando controlamos por variables importantes nos encontramos que los lugares donde se instalaron áreas protegidas, de hecho, redujeron la pobreza, ¿cierto? Cuando controlamos por la pobreza base. Evidentemente, si no controlamos por la pobreza base, ¿cierto?, vamos a encontrar patrones muy difíciles de interpretar, pero ustedes saben, nosotros tenemos que comparar escenarios similares, ¿cierto? Y escenarios similares es si nosotros vamos a comparar el efecto, ojalá si tenemos un lugar cuya base era un 15% pobreza al iniciar, tenemos que comparar un lugar con área protegida con un 15% de pobreza al iniciar y un lugar sin área protegida con un 15% de pobreza al iniciar. Este es el tipo de análisis que se hace en este caso. Entonces, en casi todo el eje de pobreza podemos encontrarnos con el hecho de que hubo una reducción, y se fijan en el intervalo de confianza, en casi todo el rango, ¿cierto?, que la reducción de pobreza es significativa, excepto en los extremos. En los lugares donde la pobreza base era muy baja, ¿cierto?, en el lado izquierdo, aquí podemos ver que si bien no hay un incremento de la pobreza, ¿cierto?, pueden ver que hay un intervalo de confianza bastante amplio, nos encontramos con que no hay un efecto. Pero, ojo, ¿por qué podría no haber un efecto? ¿Cierto? La razón por la que podría no haber un efecto es por el hecho de que los niveles de pobreza ya eran muy bajos, ¿cierto? Por lo tanto, si los niveles de pobreza eran bajos, probablemente la reducción de pobreza fue mínima. Y en el extremo de mayor pobreza, también nos encontramos con que en el extremo derecho, con que hay un rango donde no se ve un efecto significativo de reducción de pobreza. Y acá uno tiene que tener siempre cautela estadística, porque uno podría decir sí, pero la media igual implica reducción de pobreza, que ustedes la ven acá. Pero miren el intervalo de confianza, no es significativamente distinto a cero. Entonces, ¿qué vemos en esta figura? ¿Cierto? Vemos que en parte importante del rango de pobreza, estas iniciativas se asociaron a una reducción de pobreza, y en los extremos no se ve efecto, ni positivo ni negativo. Ahora, podemos correr estos mismos análisis mirando otros factores. Por ejemplo, la pendiente. Y la pendiente también es importante. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si ustedes piensan en pendientes desde la perspectiva de deforestación, los lugares con más pendientes son más difíciles de deforestar. Por lo tanto, eso implica que ¿cómo se llama? Implica que a lo mejor, incluso sin iniciativa de conservación, esos lugares están protegidos igual. Y piensen en Chile, en las cordilleras. Piensen en la cordillera de los Andes. Piensen en los lugares inaccesibles de Patagonia. Eso significa muchos esos lugares con o sin área protegida están protegidos.
¿Por qué? Porque es muy difícil acceder. Entonces, y en términos de pobreza, claro, efectivamente, también nos vamos a encontrar con que los lugares más planos son donde se desarrolla agricultura, donde puede haber desarrollo urbano, comercio, turismo. Por lo tanto, también vamos a encontrar alguna asociación. ¿Qué ocurre cuando nosotros miramos en función de las pendientes? Y acá nos encontramos primero, vemos de vuelta, la iniciativa de conservación, y nos encontramos con que las iniciativas de conservación, si miran el lado verde, en general tienen un efecto positivo, y ese efecto positivo, y aquí no es muy sorprendente, se pierde en mayores pendientes, ¿cierto? Aquí en las mayores pendientes ya el efecto de la conservación sobre la deforestación es bastante bajo. Y acá es más interesante que en los lugares donde se establecen áreas protegidas y tienen menores pendientes, ¿cierto? Encontramos la relación con pobreza invertida, ¿cierto? Entonces, los lugares de muy baja pendiente, pareciera ser que los proyectos, particularmente las áreas protegidas, se asocian más a un incremento que a una reducción de la pobreza. Esto lo ven acá, por debajo de la línea roja. Versus en los lugares ya con pendiente moderada y más, ¿cierto? Se asocia con una reducción de la pobreza. Insisto, lo mismo que indicamos arriba, ¿cierto? Hay que analizar diversos factores, ¿cierto? Recuerden, correlación no es causa, pero efectivamente podemos ver que probablemente en lugares con más pendientes son lugares que tienen menos alternativas económicas. Y eso significa que en lugares con más pendientes, las actividades que se vinculan al turismo y a áreas protegidas, ¿cierto? Probablemente son una buena alternativa económica que pueden generar un incremento local en los ingresos, versus lugares que tienen usos alternativos, como podría ser la agricultura, ganadería y otros. Entonces, se fijan acá, los patrones pasan a ser un poquito distintos. ¿Y qué ocurre cuando comparamos en función de distancia a las ciudades? ¿Cierto? Y acá nos encontramos nuevamente con que en las proximidades a las ciudades el efecto de las áreas protegidas es mayor, ¿cierto? En términos de deforestación evitada, y vemos un patrón interesante donde nuevamente se repite lo que vimos en la primera figura, que muy cerca de las ciudades el efecto sobre reducción de pobreza es bajo, ¿cierto? Marginalmente existe, y a mayor distancia el efecto sobre la reducción de pobreza, tanto sobre reducción de pobreza como sobre deforestación, se pierde bastante, ¿cierto? Ahí ya el efecto es bajo. Entonces, nuevamente podemos ver, elucubrar o hipotetizar distintos mecanismos que podrían explicar esto. Por ejemplo, todo lo que es turismo, que probablemente es la principal actividad asociada a las áreas protegidas, seguramente va a concentrarse y va a tener una actividad más fuerte cerca de las ciudades, por ejemplo, podría ser una hipótesis, etc. Y en Tailandia, ¿cierto? Cambiamos de país para ver si esto se repite. Aquí, desgraciadamente, no está la información para trabajar con pobreza base, pero vemos la situación con la pendiente y se fijan, el patrón se vuelve a repetir. Nos encontramos, si nos fijamos acá, que este sería el comparable con este, nos encontramos con un patrón más claro: deforestación evitada aún es importante, excepto, bueno, aquí en todo el eje, ¿cierto? Pero también se reduce a mayor pendiente. Y en términos de pobreza, nos encontramos con un patrón que es esencialmente el mismo o muy similar, donde a niveles bajos de pendiente, ¿cierto? O muy bajos de pendiente, nos encontramos con que se observa un incremento en pobreza, y a niveles altos de pendiente y intermedios, una reducción de pobreza. ¿Ya? Entonces, se fijan, se vuelve a repetir el mismo patrón, y probablemente ese patrón podría relacionarse con las alternativas económicas que representan distintos sectores. Insisto, recuerden, los sectores más planos son sectores adecuados para la ganadería, son sectores adecuados para un montón de otras actividades económicas, y en ese sentido puede ser que lo que las iniciativas de conservación pueden ofrecer, ¿cierto? En términos económicos, no necesariamente compense las actividades económicas tradicionales, y tradicionales no me refiero solo en el sentido de tradición, sino que actividades económicas tradicionales, ¿ya?
Entonces, se fijan acá, en estas relaciones hay que mirarlas con bastante cuidado. Si la evidencia genera, acá, este tipo de evidencia apunta a que en general la conservación no necesariamente sería una trampa de pobreza. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, especialmente en esta figura, nos encontramos con que si es que la conservación generara trampas de pobreza, nosotros debiésemos encontrar que este eje rojo debiese estar concentrado acá abajo, especialmente en los niveles más altos de pobreza. Y nosotros lo que estamos viendo, especialmente en esta figura, es que no necesariamente, o sea, no se ve ningún motivo o no se ve evidencia de que el establecimiento, en este caso áreas protegidas, cause un incremento de la pobreza, ¿cierto? Si se fijan acá en esta figura en particular, no se ve en ninguna parte del eje. ¿Ya? Y esto es muy importante siempre considerarlo, y de hecho aplica en los proyectos de conservación, pero en otros proyectos más, o sea, un análisis importante de qué efecto tiene la conservación en Chile. No hay un análisis equivalente a nivel nacional, por eso no lo muestro. Pero si nosotros analizamos qué impacto tiene la creación de áreas protegidas, tenemos que considerarlo contra su línea base. Y si les cambio la pregunta, si nosotros queremos ver qué impacto genera la actividad forestal, también tendríamos que hacer el mismo análisis, o la actividad acuícola o la actividad agrícola, ¿cierto? Siempre tenemos que hacer el análisis comparado con el escenario con y el escenario sin, ¿cierto? No la correlación simple, que es agarrar, por ejemplo, la municipalidad y ver que las municipalidades que tienen mayores proyectos de conservación, o más empresas forestales, o más, qué sé yo, ciudades, o lo que quieran, ¿cierto? Ese es un análisis muy complicado, y cuando digo complicado estoy hablando erróneo, ¿cierto? Porque mezcla, mezcla la situación subyacente, ¿cierto? Y no quiere decir que porque una comuna calce más algo, ¿cierto? Ese algo lo haya causado. Entonces, es este tipo de análisis el que nosotros necesitamos para evaluar. Y acá, como vemos, ¿cierto? En realidad no hay evidencia de trampa de pobreza. Sí hay evidencia de que el impacto de las áreas protegidas en general es positivo, ¿cierto? En términos de deforestación, pero que el impacto sobre la calidad de vida limitada solamente a pobreza, ¿cierto? En el fondo varía y no siempre igual, ¿cierto? Puede ser aparentemente positivo en partes importantes del rango, pero puede ser neutro en otros componentes del rango, e incluso negativo, ¿cierto? En algunos usos de suelo. Entonces, un segundo.